Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a resolver el área del segmento circular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de segmento circular? Dice, es la parte del círculo limitada entre una cuerda y su arco. Aquí hay una cuerda de A hasta B y el arco que está aquí. Entonces es la parte del círculo limitada entre una cuerda y su arco. Entonces esto es un segmento circular y este otro segmento circular. Este es más grande que este. Pero la definición es la parte del círculo limitada entre una cuerda y el arco. Entre una cuerda y el arco aquí también. El arco mayor podríamos llamarlo de alguna manera. Entonces, el área de un segmento circular, ¿cómo calculamos el área del segmento circular? Dice, el área de un segmento circular se puede calcular como la diferencia, o sea que hay que hacer como una resta, ¿no? Como la diferencia entre el área del sector que abarca el mismo arco y el área del triángulo formado por la cuerda y los radios que van a su extremo. Sería un radio acá, ¿no? Los radios formaría un triángulo. Repetimos, el área de un segmento circular se puede calcular como la diferencia entre el área del sector que abarca el mismo arco y el área del triángulo formado por las cuerdas y los radios que van a sus extremos. Dicho eso, ya he leído el concepto del segmento circular o el área del segmento circular. Entonces, la fórmula sería área del segmento circular es igual a área del sector circular menos el área del triángulo. El área del triángulo. ¿Cómo se calcula el área del segmento circular? Repetimos, área del sector circular menos el área del triángulo. Entonces, dicho eso, tenemos acá el primer ejemplo. Hallar el área de un segmento circular de 15 centímetros de radio y de una amplitud de 90 grados. Entonces, lo que tenemos que entender de esta fórmula, área del segmento circular es igual a área del sector circular. El área del sector circular se escribe de esta manera. Es pi r cuadrado, el ángulo que es del ángulo interior y sobre el ángulo total que es 360 grados. Entonces el área de un triángulo debe ser un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí hay un triángulo rectángulo. Porque se está hablando de 90 grados. Cuando se habla de 90 grados significa que hay un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Aquí hay 90 grados. Significa que la altura y la base es igual. La altura y la base es igual, entonces aquí va a ser, la base va a ser 15 y la altura también va a ser 15. Es decir, base igual a 15 y la altura igual a 15. Solamente un bosquejo para que sepamos. Entonces, como es un triángulo que tiene en su interior 90 grados, es un triángulo rectángulo, por lo tanto tiene la misma altura y la misma base acá. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un triángulo rectángulo? Área es igual base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Entonces, esta es la fórmula del área del sector circular y este es el área del triángulo. Entonces, copiamos. Vamos a reemplazar. Pi es un valor de 3.14. R cuadrado, que es radio, sería 15 centímetros cuadrados por el ángulo interior, que es 90 grados. 90 grados, vamos a colocar 90 grados aquí. Y menos el área del triángulo, menos área del triángulo, que es base por altura. Bueno, ya tenemos la fórmula acá, solamente vamos a reemplazar. Base sería 15 centímetros por altura, que también 15 centímetros porque es un triángulo rectángulo entre 2.
y aquí es entre 360 grados. 360 grados. Bien, lo que corresponde ahora es solamente resolver la operación. Primero hay que tener cuidado cuál es la fórmula, que es área del sector circular, que esta es la fórmula, menos área del triángulo. En este caso era base por altura entre 2. Luego vamos a operar, que sería 3.14. Elevamos esto al cuadrado. Vamos a utilizar la calculadora, que sería 15 al cuadrado es igual a 225. 225 centímetros al cuadrado. Y colocamos 90 grados. Bueno, podemos simplificar directamente acá, ¿no? Vamos a simplificar. Grado con grado, ¿no? Sería, puedo simplificar así, 0 se va con 0 y 9 entre 9 es igual a 1 y 36 entre 9 es igual a 4. O dicho de otra manera, 90 entre 90 es igual a 1, 360 entre 90 es igual a 4. Por lo tanto, aquí abajo va 4. Y aquí es 1, así que es lo mismo colocar nada acá, ¿no? Menos 15 por 15 es igual a 225, vamos a ver. 15 por 15. Porque es al cuadrado, igual y lo mismo acá. 225 entre 2 centímetros. Centímetro al cuadrado, porque SM por SM centímetro al cuadrado. Siempre el área es al cuadrado. Bien, seguimos operando. ¿Qué sería? Porque aquí se estaba viendo el ángulo del triángulo rectángulo, ¿no? Es lo que teníamos acá, la forma del segmento de este círculo. Bien, podemos hacer de dos maneras, dividir directamente o utilizar las restas fraccionarias. Vamos a multiplicar 3.14 por 225. 3.14 por 225. 931. 931.5. Vamos a verificar esto de nuevo. Sería 3.14 por 225. Es 706. Teníamos un número anterior ahí que no lo habíamos borrado, por eso que salió así en la calculadora. Ahora sí. Es 706, vamos a ver. 706.5. 706.5 centímetros cuadrados sobre 4. Sobre 4. Y acá podemos copiar igual. Centímetro cuadrado. Entonces lo que podemos hacer aquí es hacer una resta de fracciones. O podemos dividir también 706.5 entre 4 menos 225 entre 2. Los dos valores deben dar exactamente igual. Pero vamos aquí a utilizar la fracción. Vamos a multiplicar en forma de cruz. De esta manera, ¿no? Y así. Vamos a utilizar la multiplicación. No vamos a sacar múltiplo con múltiplo. Vamos a utilizar la multiplicación en cruz. Sería 2 por 706 por 5. Vamos a multiplicar 2 por 706.5. Vamos a corregir 2 por 706.5. Hay que tener cuidado porque cuando escribimos podemos tener un número que ya están allí. O revisar y escribir correctamente. Ahora sí. 1413. 1413. Ahora multiplicamos 4 por 225. 4 por 225. Nos da 900. 900. Y acá 4 por 2 es 8. 4 por 2 es 8. 8. Entonces sería. Ahora necesitamos. Vamos a
utilizar el mismo color de acá. 1400 menos 900. Ahora restamos 1413 menos 900. Da 513. 513 sobre 8. Podemos dejarlo así, pero como es área así que vamos a dividir. 513 entre 8. Nos da 64.125. Sería 64.125. Podemos anotarlo acá abajo. Sería área es igual 64. Vamos a verificar. 64.125. Ahora sí, centímetro al cuadrado. Aquí era centímetro, no quisimos copiar, pero ya sabemos que es centímetro al cuadrado. Aquí solamente era una referencia, ¿no? Que lo multiplicamos en cruz. Esto con este, luego 4 por esto y luego 4 por 2. Que es una forma de resolver una suma o resta de fracciones heterogéneas. Es una manera, ¿no? Bien, entonces tenemos que el área del segmento circular de este problema es igual a 64.125 centímetros al cuadrado. Bien, entonces tenemos acá el ejemplo número 2. Dice hallar el área de un segmento circular de 5 centímetros de radio. Entonces vamos a colocar aquí radio 5 metros de radio y una amplitud. Esa amplitud es un ángulo interno que es igual a 120 grados. Aquí tenemos el ángulo de 120 y tenemos aquí la base, hay un triángulo. Hay un triángulo que la base es un triángulo, parece isósceles, ¿no? Y aquí tenemos 5 metros de lado. ¿Qué hay que hacer? Entonces vamos a resolver, que sería lo siguiente. Colocamos la fórmula, pero antes vamos a sacar la fórmula del triángulo, porque aquí hay una base completa, ¿no? Vamos a ver para ver si lo podemos observar como debe ser. Si yo tengo esta medida, la altura está así. Entonces aquí hay un triángulo rectángulo. Quiere decir que el 8 se divide en dos triángulos rectángulos. Entonces un triángulo isósceles, porque tiene dos lados iguales y uno es más largo. Entonces para calcular el triángulo isósceles, yo lo divido en dos pedazos. Entonces, ¿qué valor tenemos aquí? Tengo 4 que es la base, 5 también que un lado podría ser la hipotenusa, pero la altura no se tiene, entonces hay que calcular, la altura puede ser cualquiera de los dos catetos, ¿no? Entonces supongamos que vamos a calcular de esta manera, vamos a dibujar aquí rapidito para que tengamos la idea, ¿no? Este es el pedazo que está acá. Y aquí sería, este pedacito que está acá sería 4 centímetros. 4 centímetros. Y acá entonces es igual a 5. 5. Está volteado así. Entonces, la altura no se sabe. Entonces, este sería la C. Por decir, vamos a poner aquí la B y la A. Entonces, la A no se sabe. Pero la A es igual a H. Entonces, lo reemplazamos con la fórmula del triángulo rectángulo. O el teorema de Pitágoras, que sería H es igual a C cuadrado menos B cuadrado. Entonces reemplazamos aquí H sería C cuadrado, aquí es 5, y la medida está en metros, ¿no? Sería 5 metros al cuadrado menos B sería 4 metros al cuadrado. 4 metros al cuadrado. Resolvemos esto. Aquí sería 25 metros al cuadrado
y menos 16 metros al cuadrado. Todo esto debajo de la raíz. Ahora, aquí, repito, estamos buscando la h, pero si utilizamos el teorema de Pitágoras es como si fuera un cateto. H es igual 25 menos 16 es igual a 9 metros cuadrados. Y luego simplificamos esto, sacamos la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, y esto se simplifica con esto, sería 3 metros. Entonces, quiere decir que la altura es igual a 3 metros, porque tenemos que tener la fórmula del área circular, que es igual pi, o de segmento circular, pi r cuadrado más el ángulo más el ángulo central y más entre el total del ángulo, y la fórmula del triángulo rectángulo es base por altura entre 2. Entonces teníamos la base, la de 4, la altura no la teníamos solamente la hipotenusa acá, entonces había que calcular para poder entonces resolver la operación. Vamos a borrar esto, que solamente era como para poder observar un poco y guiarnos, porque aquí teníamos base 1 de 8. Para calcular la altura había que trazar la línea en el medio y formaba entonces un triángulo rectángulo, y esto quedaba como hipotenusa. Teníamos la base de 4 y faltaba entonces calcular la altura, que era como si pudiéramos ver como un cateto. Ahora sí, solamente nos toca reemplazar, que sería área, pi es 3.14, vamos a cambiar de color, sería 3.14, radio es igual a, ¿cuánto es radio? 5 metros, 5 metros al cuadrado, y el ángulo es 120 sobre 360, menos, porque es la fórmula del segmento circular, ¿no? Es menos área del triángulo. El área del triángulo es base por altura entre 2. Sería, entonces reemplazamos, la base es igual a 4, decimos que 4, vamos a poner aquí la base, 4 metros, y la altura, la h es 3 metros. Entonces sería 4 metros por 3 metros entre 2. Vamos a revisar, perdón, la base es 8, porque aquí tiene toda la base acá, es 8, no es 4, porque 4 solamente era para calcular la altura. Entonces es 8, corrijamos eso. La base de este triángulo isósceles es 8, no es 4. Pusimos aquí 4 para buscar el área del triángulo rectángulo, ¿no? Entonces ya, pues ahora sí podemos calcular. Sería, copiamos esto lo mismo, sería 314, y este 5 metros cuadrados lo elevamos, que sería 25 metros cuadrados. Y acá podemos simplificar 120, quedaría 120, entre 120 es igual a 1, y aquí entonces quedaría 3 sobre 3. Y acá 8 por 3, 24 metros cuadrados entre 2. Podemos hacerlo directamente, pero estamos haciéndolo paso por paso. Ahora multiplicamos 25 por 3.14. Sería 25 por 3.14. Da 78.5. 78.5 metros cuadrados sobre 3 menos 24 entre 2 es igual a 12 metros cuadrados. Bien, lo que vamos a hacer aquí es dividir esto y restamos entre esto, ¿no? Sería, se puede también hacer por mediante fracción, pero vamos a dividir directamente para dejarlo en número
decimal. Vamos a mover esto un poquito para acá, que sería 78.5 entre 3 es igual a 26.16 al infinito, ¿no? Vamos a colocar solamente 26.16 metros cuadrados menos 12 metros cuadrados. Y eso nos daría entonces 26.16 menos 12 es igual a 14. 14.16 metros cuadrados. Podemos verificar si queremos. 26.16 menos 12. Menos 12. Lo copiamos mal, hay que revisar de nuevo. 26.16. En la calculadora hay que tener cuidado para que los números salgan correctamente. Menos 12. Ahora sí, 14.16. Es decir, 26 menos 12 y 14. Y solamente agregamos 16. También es una manera de verlo. Bien, de esta manera se realizan los cálculos del segmento circular de la circunferencia, ¿no? Del segmento circular. Se utiliza dos fórmulas, uno del área del circular y el otro del triángulo rectángulo, o del triángulo, mejor dicho, la fórmula del triángulo, que sería base por altura entre 2. Base por altura entre 2. Repito, se utiliza la fórmula del área del sector circular y la fórmula también del triángulo, que es base por altura entre 2. Y luego se hace la diferencia entre ellos y calculamos entonces el área del segmento circular. De esta forma hemos terminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.